Buenos días, querida iglesia. Qué hermoso poder nuevamente estar juntos. No saben lo difícil que es para mí no poder estar en persona con ustedes, pero es lo que nos ha tocado y agradecemos a Dios por la tecnología que nos ha dado y que podemos conectarnos virtualmente. Como saben, estamos ya en la cuarta semana, en la cuarta enseñanza de la serie de estudios que hemos comenzado, que se llama Ser Iglesia en medio de la adversidad. Y esta serie de estudios está basada en el precioso libro de Filipenses, un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. A mí me toca esta cuarta enseñanza, pero antes quería poner un poco en contexto de lo que pasaba en este libro. Resulta que el apóstol Pablo era un plantador de iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pablo iba de ciudad en ciudad y comenzaba una comunidad de fe. Él entrenaba, él enseñaba, y pasado el tiempo él se iba a otra ciudad y en la otra ciudad comenzaba una nueva iglesia, una nueva comunidad de fe. Pero mientras que pasaron los años y mientras Pablo probablemente estaba en la cárcel por su fe, resulta que él escucha que la iglesia de Filipos está recibiendo hostilidad por su fe, y esto ha producido un poco de divisiones dentro de la comunidad y como que la fe está menguando. Entonces Pablo escribe una carta. Como sabemos, en el mundo antiguo no había pues email y no había lo que tenemos hoy. Y para expresar algo tú escribías una carta. Interesante notar que la carta no va dirigida a una persona. La carta va dirigida a una comunidad entera. Y ahí Pablo empieza a escribirle a la comunidad y le empieza a decir lo que él siente. Comienza orando por ellos, agradeciendo a Dios por ellos. Luego él explica por qué hacen lo que hacen. Y él mismo habla de sí y dice, para mí, Cristo es mi vida. Y una vez estableciendo que Cristo es nuestra vida, el apóstol Pablo le dice a la comunidad que ahora ellos deberían de vivir dignificando a ese Cristo que los salvó y los amó. Eso es lo que vamos a hablar hoy, la dignidad del Evangelio. Y todo lo que vamos a hablar hoy día solo se va a basar en una sola cosa, que es por qué el Evangelio es digno. Y de esta respuesta de por qué el Evangelio es digno, va a resultar dos cosas. Si el Evangelio es digno, entonces la iglesia, la comunidad de fe, será unida. Y en segundo lugar, la iglesia y la comunidad de fe será firme aún en medio de la dificultad. Ahora, ¿por qué el Evangelio es digno? Y mira lo que dice Filipenses 1:27, la primera parte. Lee conmigo. Dice así. Pablo les dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa comportarnos de una manera digna del Evangelio? Y es que para vivir dignificando el Evangelio de Cristo, en primer lugar, como comunidad de fe y como iglesia, debemos de experimentar continuamente el Evangelio de Cristo. ¿Qué produce en nosotros Cristo y su Evangelio? Para Pablo, y lo vimos la semana pasada con Julio, para Pablo era su vida. Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque estará con Cristo. Toda su vida, todo lo que rodeaba a Pablo era Cristo y su Evangelio. Y en este momento de luchas, de dificultad, la iglesia en Filipos está menguando su fe y de pronto ya no están experimentando el Evangelio. Y eso pasa comúnmente en las personas que creen en Jesús. Hay momentos en que dejamos de experimentar ese hermoso y bendito Evangelio. Quizás Pablo está tan lejos hace 2000 años y quizás escuchas de hablar a Pablo sobre que Cristo es su vida y lo que ha hecho por él y lo sientes tan lejano. Yo te quería contar un poco de mí hoy día y quiero abrir mi corazón y lo que significa el Evangelio para mi vida personalmente. Mira, yo conocí a Jesús cuando era muy joven, tenía 16 años y yo sabía que era un muchacho pecador, era un muchacho que
un chico que parecía que no tenía mucho que dar. Pero un día el Evangelio de Cristo tocó mi corazón. Y supe que yo no podía acercarme a Dios. Pero supe que Dios me amaba a mí y que perdonaba todos mis pecados. Y que Él iba a estar al lado mío siempre. Yo creí en eso. Y le di mi vida a Jesús. Le di mi vida a Dios. Y mientras fui creciendo, decidí darle mucho de mí a Dios. Yo quería servirle. Así que empecé a servirle en la comunidad de fe. Empecé a estudiar su palabra, empecé a enseñarla. Porque de pronto Cristo se había hecho parte de mi vida. Y yo le amaba. Pero pasaron los años de haber descubierto el Evangelio. Y de pronto llegaron los días oscuros. Y pienso mucho en Filipos y en los filipenses. Llegan los días difíciles. Y de pronto empecé a desviarme de ese descubrimiento de Jesús, de lo que sentía, de la paz, la alegría, de la confianza que tenía. Y cuando llegaron esos días oscuros, algo que muchos experimentan hoy, y los cristianos también, empezó a atacar mi corazón. Y de lo que estoy hablando es de la ansiedad. Empecé a tener ataques de ansiedad. Y al principio no sabía qué era. Pero luego de pasar varias veces en las emergencias de las clínicas, empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando en mi corazón. Toda esta acumulación de dolor, de dificultad, de tristezas, empezaron a invadir mi alma. Y empecé a soltarme de la mano de quien me amaba y quien sostiene todas las cosas en el universo y sostiene también mi corazón. Y me empecé a volver cada vez más ansioso y más ansioso. Y me daba vergüenza que la gente sepa esto de mí. Pero no quedó así. La ansiedad se transformó también en depresión. Y la depresión es durísima. Y cuando yo hablo de esto, hablo con total solemnidad. Es una situación muy, muy dura. Es difícil contar esto a ustedes. Son mi comunidad y voy a ser totalmente honesto. Y cuando la depresión llegó a mi vida, realmente mi alma se sentía triste, me sentía con dudas. Me despertaba llorando. Hubieron semanas en que mi esposa iba a trabajar, me encontraba en la cama tirado llorando y volvía y me encontraba tirado y no podía literalmente levantarme de la cama y no sabía qué hacer. Y en ese momento empecé a redescubrir el Evangelio. Empecé a entender que no era lo que yo podía hacer para Dios, sino lo que Dios era para mí. Y el libro de los Salmos que me ha acompañado por estos últimos años empezó a invadir mi corazón y empecé a darme cuenta del Padre que tengo y de su Hijo que vino a dar su vida por mí. Es en ese momento en que llegué a la iglesia de la ciudad, a IDC, a nuestra comunidad. Y cuando llegué a IDC, al poco tiempo, nuestro pastor Julio me dijo para viajar a la ciudad de Monterrey, México. Y cuando llegamos a este lugar, estábamos en un entrenamiento de líderes de toda Latinoamérica. Y oh casualidad, no creo que haya sido una casualidad, el tema que estaban hablando era de descubrir o redescubrir el Evangelio. Y toda la semana, lo que yo ya estaba experimentando, nuevamente fue expuesto ahí. Y mi corazón empezó nuevamente a recordar quién era mi Dios. Me acuerdo un día que nos mandaron a escribir nuestros salmos. ¿O casualidad? No lo creo. Los salmos que había leído toda mi vida y por años. Y dice que escribamos nuestro propio salmo. Y entonces yo escribí el mío. Y quiero leértelo. Y yo puse así. Señor, sabes que me siento débil. Lejos de casa. De día y de noche estoy divagando sin rumbo.
Odio saber que pierdo sensibilidad por tu amor y tu existencia. Pero tú aún así me amas. Me llamas y tu gracia me persigue. Buscas mi alma, no mis competencias, estatus o algo que tenga que ofrecerte. Me anhelas constantemente, puedo descansar en ti. Señor, mereces ser adorado. Mis pensamientos no alcanzan la gratitud que siento por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por haberme amado y gracias por haberme creado. Gracias por el propósito que tienes para mí. Te amo. Pasó poco tiempo en que Dios empezó a recordarme su evangelio y su amor precioso. Hacerme recordar que no importaba si subía o bajaba, o dudaba o no dudaba, sino que Él me amaba intensamente. Me acuerdo de una prédica de Raúl Galindo, que la frase que se quedó en mi mente fue la indiferencia. Y yo cómo me sentí indiferente al evangelio. Y cuando terminó la prédica, pasé a la mesa del pan y el vino. Esa mesa que no es exclusiva, esa mesa inclusiva. Y Matías estaba con el vino y me miró a los ojos y me dijo, Wilder, la sangre de Cristo que murió por nuestra indiferencia. Oh, iglesia, redescubrir el evangelio y creer en él te llena todo y puedes decir igual que Pablo, oye, no hay nada más en la vida que pueda llenarme el corazón. Nada más me hubiera salvado y no sabes a cuántos lugares corrí. Pero el amor del Padre y la sangre de Cristo, su Hijo, me limpió, me sanó, me restauró. Y cuando empiezas a experimentar el evangelio, empiezan a haber frutos distintos. Pero hay dos frutos importantes que nacen cuando una comunidad, cuando nuestra iglesia en la ciudad empieza a redescubrir y entender qué significa el evangelio, por qué hacemos lo que hacemos. Y el primer fruto que nace de una iglesia que conoce el evangelio es la unidad. La unidad. Mira lo que dice Filipenses 1:28. Y Pablo les dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. El conocer el evangelio produce unidad en nuestra iglesia. Porque ya no se trata de mí o de ti o de algún propósito externo, se trata del propósito de conocer cada día más a Jesús y que el mundo pueda conocerlo. Unidad no significa uniformidad. Unidad significa que aunque somos distintos, somos diferentes, venimos de diferentes lugares, de diferentes estatus, somos unidos porque tenemos una sola causa y esa causa es el evangelio de Cristo y quiero dignificar ese evangelio. Y cuando las cosas se ponen oscuras y cuando la situación mundial está dura, nosotros estamos más unidos que nunca. No nos dividimos, no nos separamos, no corremos, sino que nos unimos más. Pero ¿sabes cuál es una de las características de una persona, de una comunidad que vive unificada? Es que la comunidad quiere que más personas conozcan este hermoso evangelio. Ese es el corazón de Pablo para los filipenses. Quiero que el mundo conozca este hermoso evangelio. ¿Y cómo conocerá el mundo del evangelio de Jesús? Yo tenía 3 ideas rápidas que quería pensar. Para algunas comunidades es, bueno, si tenemos en nuestra comunidad la mejor banda de música, los mejores músicos de adoración existentes en Latinoamérica y el mundo, entonces el mundo conocerá de Cristo.
Y créeme que yo pienso que tenemos la mejor banda de música, me encanta la música en nuestra comunidad de IDC, es espectacular, pero no alcanza para que el mundo crea en Jesús. Otros dicen quizás tenemos que tener a los mejores predicadores. Yo creo que lo tenemos, bueno, no se la crea. Pero no alcanza a tener los mejores predicadores. Otros dirán, deberíamos de tener el mejor local para nuestras reuniones y nuevamente creo que nuestra iglesia tiene un local hermoso, en una casa, en el jardín, comemos juntos, las luces, música. Es excelente, pero no alcanza. Lo que dignificará el Evangelio de Cristo y hará que la gente crea en Él es una vida de personas que viven unidas. Esto no lo sacó Pablo de su mente, esto lo dijo Jesús en Juan capítulo 17 al 20 al 23. Jesús estaba por ir a ser sacrificado por sus amigos y Él está con sus discípulos comiendo y de pronto dice que levanta su rostro al cielo y ora por sus discípulos y Él les dice a sus discípulos, no ruego solo por estos, le dice, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, es decir, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera que el mundo conocerá a Cristo es cuando el mundo vea una iglesia, una comunidad verdaderamente unida. Y quiero decirte algo, iglesia, que me emociona y no es para enorgullecernos. Pero en este último tiempo de dolor y dificultad en el mundo entero, nuestra comunidad ha sido unida. Como saben, mis padres tuvieron COVID, mi papá estuvo súper crítico, pero no hubo ni un día en que la gente de mi comunidad, mis hermanos, los que luchamos por un mismo propósito de fe, no estuvieron conmigo. Llamadas, oración, dinero. Me acuerdo estar a las 3 de la mañana en la calle y de pronto me llaman y me dicen, Wilder, ya tienes un Airbnb donde vas a dormir, porque no sabía dónde dormir. Wilder, necesitas oxígeno, acá está el contacto. Wilder, estamos orando por ti. No solo de la comunidad cercana, la comunidad más amplia de México, Estados Unidos, Chile, hasta de Israel. Estaban orando por mi familia. Oh, gracias por la comunidad unida. Dios quiere que sigamos en ese rumbo, en ese mismo propósito de unidad, porque solamente la unidad hará que Jesús sea más glorificado y creído en el mundo entero, creído en nuestra ciudad. En vez de desanimarnos y separarnos en este tiempo difícil, debemos de estar más unidos. Y en segundo lugar, uno de los frutos que produce descubrir y redescubrir el Evangelio es estar firmes aún en medio del dolor. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por el amor de Cristo, no solo que crean en Él, sino también sufrir por Él. No es un privilegio solamente amarlo, que ya lo es, sino que sufrir por Él también es un privilegio. Hablamos de antes del Evangelio y vemos su amor, pero en el mundo posmoderno, este tema de sufrir suena raro, suena masoquista. Porque hoy día tenemos esa idea de no sufrir por lo que realmente es importante. Si me siento bien, lo amo, lo honro. Si me da felicidad, estoy ahí. Pero si me canso y la situación se pone adversa, entonces lo dejo. Hace un tiempo atrás, un amigo se enamoró de una chica en otro país, bastante lejos. Y él fue a verla porque quería casarse con ella, tener una familia, estaba súper enamorado de ella. Y él era muy religioso, él dijo que iba a cuidar a esa chica, bla, 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 bla. Y cuando llegó allá, empezó a convivir con ella y todo feliz. Pero un día la chica empezó a ir a la tienda y de pronto no recordaba para qué fue.
y de pronto a veces la encontraban desmayada. Y empezaron a hacerle exámenes a esta chica de lo que tenía. Y al final de todos los exámenes, ella tenía una enfermedad terrible que es la esclerosis múltiple. Una enfermedad degenerativa que no sana y que poco a poco te deja más inválido, y etcétera, etcétera. Entonces yo, hablando con mi amigo por teléfono, le digo, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Me dolía la situación que estaba pasando esta chica. Y él me dice, ¿sabes? No, la otra semana voy a terminar con ella. Yo, ¿what? ¿Qué? Sí, voy a terminar con ella. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y él me dice, Wilder, yo no puedo cargar con ella. Wilder, yo quiero tener una familia, hijos, y ella no me lo va a dar. Wilder, yo quiero desarrollarme. En serio, esto no es mentira, literal. Me dijo, Wilder, quiero desarrollarme profesionalmente y con ella no lo voy a poder hacer. ¿Sabes? Eso no es. Si nosotros hemos conocido el precioso evangelio de Cristo, y suena duro lo que voy a decir, pero si nos va a tocar sufrir por el evangelio de Cristo, también es un privilegio. Porque cuando conoces el evangelio, no tomas una parte del paquete, lo tomas todo. Y porque Cristo lo vale. Y porque en medio del dolor, el gozo será mucho mayor que la dificultad. Querida iglesia, Dios nos llama, en primer lugar, a redescubrir y a entender y a experimentar este precioso evangelio que nos llena, que nos dio todo. Y nos llama a honrarlo a través de la unidad. Más que nunca hoy hay que ser más unidos. Llama a las personas que están pasando dificultad en nuestra comunidad, escríbeles, ora por ellas. Estemos más juntos. Yo sé que es difícil estar con estos medios de comunicación. Yo sé que no es lo mismo. Yo sé que quizás ya estamos un poco desganados. Pero iglesia, es el momento de estar más unidos que nunca. El mundo hoy día necesita a Jesús y su evangelio. Y si vamos a tener que sufrir algunas cosas, algunos privilegios, algunas situaciones que no queremos, entonces es momento de estar gozosos de saber que lo que hacemos es porque amamos, y en los momentos de dificultad donde realmente se ven los corazones, nosotros amamos el evangelio. Y con esto termino. Aún, hagamos lo que hagamos. Y esto es lo precioso de este evangelio. Aún estemos bajoneados y aún no cumplamos muchos de estos requisitos. El evangelio sigue perdonándote, sigue amándote y sigue dándote nuevas oportunidades de misericordia. Gracias.